Pues muy buenas noches a todos. Nos da mucho gusto que estemos nuevamente conectados, ¿verdad? Como iglesia, como familia en Cristo y principalmente conectados con el Padre Celestial, con nuestro Dios. Y bueno, esta, esta hermosa idea, esta hermosa iniciativa de la Iglesia Mundial de estos 10 días de oración del 2023 es tan impactante, al menos lo estoy viendo en mi vida, y ojalá que así podamos nosotros percibir ese impacto que está haciendo este programa tan hermoso en nuestras vidas. Fíjense a dónde nos quiere llevar el autor, que es nuestro Dios, y los dirigentes de nuestra iglesia adventista a nivel mundial. Nos quiere llevar a que nosotros retomemos nuestra vida espiritual. Es decir, que nosotros volvamos a conectarnos con Jesús. El enemigo nos ha desconectado de Dios y Dios está buscando esto. Y repito, qué excelente iniciativa donde el título principal de estas 10 días de oración es de vuelta al altar. Nos invita a que volvamos a Jesús, de vuelta al altar. Y así un recordatorio rápido en el primer día, cómo nos invita a que nosotros nos reconectemos con Jesús. Nos hace una pregunta: ¿dónde estás tú? Y que nos pide que oremos por un corazón renacido, en el cual nos invita a que nuestros corazones vuelvan a latir por Cristo Jesús. En el segundo día nos invita a que debemos tener un lugar para recordar y para consagrar nuestra vida a nuestro Creador, ¿verdad? Consagración, adoración, que tengamos un lugar donde lo adoremos, en las mañanas y en las tardes, y que esto sea nuestro estilo de vida. Y hace énfasis en todos estos días de Jesús madrugador, de que en la mañana muy temprano, ¿verdad? Nuestro principal maestro, que es Jesús, cómo nos ha enseñado, nos enseña la importancia de la oración, no nada más en las primeras horas de la mañana, sino también en la noche, durante la noche. Lo hemos visto durante todas estas sesiones. Y también nos habla de la importancia de que seamos guerreros de oración, que nos mantengamos unidos. Todo eso nos hace la invitación para que nos lleve a un propósito, mis hermanos, que como seres humanos, como cristianos, como familia, ¿verdad? Como familia de hogar, nuestra familia, nuestra Jerusalén, y que como nuestra iglesia podamos reconectarnos con Jesús, unirnos, alabarlo, glorificarlo, y a través de esa relación que nos pide el autor de esta iniciativa, nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo para poder cumplir esa gran comisión que Dios nos dejó: predicar el Evangelio. Y en esta noche muy especial, muy importante, ya estuvimos hablando de la importancia de nuestra devoción personal con Dios. Y el tema en esta noche que vamos a analizar es de una urgente necesidad en nuestras iglesias. Dice: nuestra más urgente necesidad es que nuestra iglesia, tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia y nuestras iglesias sean iglesias de adoración. Amén. Y este es el título de esta noche. Y el versículo que nos apoya en este tema es el Salmos 95:6. Si tienen sus Biblias, los invito a que los que tengan sus Biblias por ahí o los tengan en el electrónico, vayamos al Salmo 95, que es hermosísimo. Y insisto, como todos los que hemos visto durante la noche y que ahorita estuvo analizando nuestro hermano Arodi, son muy impresionantes, muy impactantes, ¿verdad? Que abren nuestros corazones, abren nuestra sensibilidad, abren nuestra mente para conectarnos con Jesús. Si tienen ahí sus Biblias, en el Salmos 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos. Dice: arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hermosa promesa. Los invito a que nuevamente inclinemos nuestro rostro para hacer una breve oración.
Amoroso Padre, pedimos la influencia de tu Espíritu Santo en este tema. Permite que podamos desarrollarlo, entenderlo, comprenderlo y practicarlo para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos necesitados en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, permítanme leerles desde del capítulo 95 los primeros versículos del 1 al 5, del 1 al 6. Si me pueden acompañar para darle lectura al Salmo 95, desde el versículo número 1, mis hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 95, versículo 1. Es un cántico de alabanza y de adoración. Dice la palabra de Dios en Salmos 95, 1 al 5. Dice, venid, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Versículo 3. Dice, porque Jehová es grande y rey grande sobre todos los dioses. El versículo 4 dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Dice, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus maros formaron la tierra seca. Hermosos versículos, ¿sí? En estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, primeros 5 versículos, tenemos toda una aclamación de soberanía de un Dios creador. Tenemos una aclamación de soberanía, de que tenemos un Dios soberano que es un Dios creador. Muy importante es una aclamación de que Dios es soberano y nosotros reconocemos que nuestro Dios y que tenemos un Dios poderoso y un Dios soberano. Pero cuando yo reconozco a Dios como soberano, lo reconocemos como soberano. La pregunta es, ¿qué debo hacer si reconocemos a ese Dios grande y poderoso? Miren lo que nos contesta el versículo 6 y 7. Cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano, ¿qué debemos hacer? Vayamos nuevamente al versículo 6 de este capítulo 95 de Salmos. ¿Qué debemos hacer cuando reconocemos a Dios como nuestro soberano? Dice el versículo 6, venid, adoremos, ¿y qué? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hermoso salmo en el cual nos invita en esta noche a que nosotros vayamos a Dios, adoremos a Dios, prostrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. ¿Sí? La respuesta es que debemos de entrar en una adoración personal con Dios. Dios nos está pidiendo en esta noche y durante todas estas noches que hemos estado analizando estas 10 días de oración, que vayamos a Dios, que lo adoremos, que nos postremos, que nos arrodillemos, mis hermanos, y que entremos con esto en una comunión, en una adoración personal con Dios. Una vez que entendemos esto, que personalmente debemos de entrar en una relación con Dios y adorarlo, también es muy importante la adoración colectiva. ¿Y a qué me refiero una adoración colectiva? La adoración como familia. Y en esta noche vamos a analizar algo muy interesante, que es la adoración que tú y yo, como cuerpo de Cristo, somos su iglesia. ¿Cómo vamos a adorar a Dios como iglesia? ¿Sí? En el Salmo se aclama, en este Salmo que acabamos de leer, se aclama la soberanía de nuestro Señor. Y después de reconocer esa soberanía, nosotros tenemos que postrarnos y adorarnos. Dice, arrodillarnos porque Él es nuestro Hacedor. Y luego el versículo 7 dice, porque somos su pueblo y somos su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Y miren, mis hermanos, noten lo siguiente en Mateo 28, 18 y 20,
versículos que ya no sabemos todos, en el cual Dios da la gran comisión. Dios le dio una orden a su iglesia. En Mateo 28, 18 al 20, Dios le dio una orden a su iglesia. ¿Sí? Dice, vayan, proclamen el evangelio, hagan discípulos, enséñenles lo que yo les he enseñado, ¿verdad? Prediquen este evangelio, dice, porque no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes siempre. Dice, vayan. Dios le dio esta orden a la iglesia. A ti, me la dio a mí. Cuando digo iglesia, no me refiero a una institución solamente. Estoy refiriéndome a una congregación de miembros donde todos conocemos, como dice la palabra de Dios, que donde 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo con ellos, en medio de ellos. Y bueno, y este grupo de personas, por ejemplo, nosotros que estamos reunidos aquí, estamos adorando, ¿verdad? O cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Nuestra organización, pues, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De ella estamos hablando el día de hoy y cómo nuestra iglesia debe adorar a Dios. Y el tema es, nuestra necesidad más urgente es que tengamos una iglesia poderosa, una iglesia de adoración. ¿Sí? Nosotros, cuando adoramos, cuando estamos prácticamente en el tema de la adoración personal, es muy importante porque solamente así nosotros vamos a poder cumplir la misión que Dios nos dejó, predicar el evangelio. Pero bueno, en Mateo 28, del 18 al 20, a esa iglesia le dijo, vayan y salven al mundo. Jesús les dijo, vayan, a sus discípulos dijo, vayan y sean testigos. Es decir, ustedes tienen que contar a otros lo que está pasando en sus vidas. Y en esta noche nosotros nos recuerda que como iglesia tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Dice, vayan, testifiquen, platíquenle a los demás lo que Jesús está haciendo en tu vida, lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Gran tarea, mis hermanos. Es una gran responsabilidad. Lo repito para que lo analicemos, ¿verdad? Esa gran comisión. Ahora, para hacer este análisis tan importante que debemos ser testigos como iglesia y predicar el evangelio y testificar y contar a los demás qué está pasando en nuestras vidas, la iglesia adventista, nuestra iglesia hizo una estadística en el año 2018 donde encontraron lo siguiente. Miren, mis hermanos, de cada 100 hogares adventistas, fíjense bien, de cada 100 hogares adventistas, 34 familias, 34 hogares dijeron que sí se reúnen en la mañana y en la tarde para adorar a Dios. 34 de 100. Y es decir, el resto, los 66 hogares restantes de este 100%, no lo hacen. De 100 familias, 34 dijeron que sí, tienen o tuvieron una relación o siguen teniendo una relación con Dios en la mañana y en la tarde para adorarlo. Y 66 hogares no lo hacen. 66 hogares adventistas no se levantan, según esta encuesta, en la mañana y en la tarde para adorar al Señor. Eso de manera colectiva como familia. Pero de manera personal, eso es como familias. Ahora, hay otra estadística también que sacó la iglesia. Eso es de manera en familia, como hogar. Pero de manera personal dice que 52 personas de 100, 52 personas sí tienen algún tipo de devoción personal con Dios. Y 48 dijeron que no. ¿Sí? 52 de 100 dijeron que sí, en forma personal, tienen una relación, una devoción personal con Dios, y el 48 de 100 dijeron que no. Ante estas estadísticas, mis hermanos, noten que lo siguiente es preocupante. Si el Señor dijo, vayan y sean testigos
de lo que está pasando en su vida y 66 hogares no lo hacen y 48 personas en lo individual no lo hacen, entonces estamos teniendo un severo y gran problema en la iglesia adventista del séptimo día. Tremendo. La pregunta es, ¿cómo puede una iglesia en ese estado transmitir el mensaje del tiempo del fin? ¿Cómo es posible que como iglesia, con estas estadísticas, con esta situación, podamos nosotros ir a predicar el evangelio y transmitir el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin? Y si usted nota, en el mensaje de los tres ángeles, este mensaje del tiempo de fin está centrado en la adoración. Y que, por cierto, mañana lo vamos a ver, está muy interesante este tema. Los mensajes de los tres ángeles. Mañana lo vamos a ver. Ahora, si tenemos una iglesia en ese estado de mediana o no adoración, mis hermanos, la pregunta que surge es, ¿cómo vamos a lograrlo? Como iglesia, ¿cómo vamos a lograrlo? La pregunta es, ¿podemos proclamar lo que no estamos experimentando diariamente? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Podemos experimentar, podemos proclamar lo que no estamos experimentando diariamente? La respuesta es no. Absolutamente no. Y bueno, mis hermanos, esta es la razón por la cual de la lentitud de la predicación del evangelio con nosotros. Esta es la razón. Estas estadísticas nos muestran nos dan la respuesta a la razón por la cual algunas personas no están asistiendo a nuestras iglesias. Es la razón por la cual nuestro atraso en la venida de Cristo. Por eso, mis hermanos, necesitamos urgentemente, y ese es el tema de esta noche, necesitamos urgentemente una iglesia en adoración. Necesitamos urgentemente una iglesia en adoración. Una iglesia que se levante a la adoración. Voy a leer una cita muy interesante que viene en esta noche, que dice lo siguiente. El mensaje de los tres ángeles, acabo de mencionar, se centra en la adoración. Dice, vengan y adoren al Creador. No adoren a la bestia y a su imagen, ni se postren ante ella para que puedan salir de la Babilonia. Pero muchas veces nuestra Babilonia sigue en nuestro corazón. Seguimos apartados de Dios. Por eso, Babilonia sigue en los corazones de nosotros, en vez de que Jesús esté con nosotros. Note la siguiente cita interesante que a mí me resultó muy impactante, ¿verdad? Esa es la palabra. Y viene en el libro de Elena G. White, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página número 54. Y dice lo siguiente, fíjense qué impactante es esta frase. Dice, nada es más necesario en la obra que los resultados prácticos que produce la comunión con Dios. Lo voy a repetir. Nada es más necesario en la obra que los resultados prácticos que produce la comunión con Dios. Es importante, mis hermanos, que retomemos este concepto y lo más importante está en la influencia del Espíritu Santo y esos resultados prácticos que queremos nosotros esperar en ese revivamiento, en esa lluvia tardía para que nosotros clamemos y prediquemos el evangelio, solo lo va a poder hacer la influencia del Espíritu Santo. Amén. Solo cuando nosotros como iglesia, tú y yo, y toda la iglesia estemos en adoración con Dios, algo va a suceder. Ahora miren lo que dice el libro de Conducción del Niño en la página 490, también que viene ahí en este tema, dice Conducción del Niño, página 490, dice, cuando los patriarcas de la antigüedad, los que profesaban amar a Dios,
deberían construir o levantar o edificar un altar al Señor donde quiera que se establezca, dice, los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Dice que nos invita a que como padres y madres de familia elevemos nuestros corazones y vayamos a Dios y a suplicarle humildemente por nosotros y por nuestros hijos. Dice, sigue diciendo, dice, el padre como sacerdote de la familia ponga sobre el altar de Dios el sacrificio en la mañana y en la tarde. Dice, y cuando el padre está en el altar orando en la mañana y en las tardes, dice, la esposa, tu esposa, mi esposa, debe llevar a los niños y unirse en oración y alabanza en ese lugar de adoración. Dice que cuando esto está sucediendo en tu hogar, en mi hogar y en el mío, Jesús se complace en morar en un lugar así. Jesús está ahí. Padre, orando en las mañanas, en la tarde, en las madrugadas, en la noche, en ese lugar de comunión con Dios. La esposa lleva a los hijos y se ponen a orar juntos, a cantar alabanzas, a orar. Dice que cuando eso sucede, desciende el Espíritu Santo y Jesús mora en ese lugar. Clave importante, mis hermanos. Así es que padres, en esta noche me refiero a los hombres, padres de familia, me refiero a los hombres, repito, ustedes tienen que levantar ese altar. Es decir, llevar a sus hijos a la comunión con Dios cada mañana y cada tarde. Si no está el papá, pues le toca a la mamá. Es preocupante este punto, mis hermanos, muy preocupante. Vuelvo y lo repito. Dios le dio a la iglesia la oportunidad de decir, vayan y salven a otros y sean testigos. Y ser testigo es, cuéntale a los demás qué está haciendo Dios en tus vidas, qué está haciendo Dios en mi vida. Pero como no estamos teniendo comunión con Dios, de acuerdo con las estadísticas que leímos, en nuestras vidas no está pasando nada. En nuestras iglesias no está pasando nada. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como iglesia, como feligres, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que revertir la fórmula. Pero ¿cómo vamos a revertir la fórmula? Por eso vamos a escribir en esta noche nuestra primer frase y nuestro primer consejo, que quiero que lo anoten, por favor, en una libreta o ahí en sus computadoras, o la primer frase. Escuchen, por favor, ahí en sus libretas, donde puedan anotar la primera frase. La primera frase de esta noche para revertir todo esto que está pasando en nuestras vidas espirituales es la siguiente. Anótela ahí con una libreta o grábela en su mente y al rato la anote. La primera frase, número 1, mi casa y yo serviremos a Jehová. Primer frase, subrayada, anotada. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Muy importante que tengamos una comunión con Dios en familia. Y esa es una responsabilidad del padre de familia. Y si el padre de familia no la lleva a cabo, la mamá. Y hay que cambiar esas estadísticas, mis hermanos, porque hay muy pocas familias teniendo en comunión con Dios. Hay muy pocas familias que hacen cultos familiares. Pues vamos a cambiar las estadísticas en el nombre del Señor. Amén. Vamos a hacer un mundo, un cambio con el poder y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo voy a repetir. Mi casa y yo serviremos al Señor. Miren, hermanos, necesitamos restaurar urgentemente nuestro altar. Necesitamos urgentemente restaurar nuestro altar. Y el altar, sí es cierto, lo debemos de tener en nuestro corazón. La relación y la comunión con Dios puede ser en cualquier lugar.
¿verdad? Pero es algo simbólico, es el lugar. El altar es un espacio físico y un tiempo de comunión con Dios. Lo hemos venido repitiendo todos estos días. ¿Por qué? Porque necesitamos una reacción en cadena que vaya estimulando a otros y así sucesivamente. Es decir, debemos de hacer como el efecto dominó, que están todas las piezas ahí y está un hermano aquí y él empieza a hacer su altar, comunión con Dios, oración, testificación, estudio de la Biblia, a uno y a otro y a otro y a otro y a otro, la familia, todos, la iglesia. Debemos hacer una reacción en cadena, mis hermanos, y estar estimulando. Y la invitación va para todos nosotros. Es a levantarnos individualmente y empezar una reacción en cadena como iglesia. Y luego un hogar y otro hogar y otro hogar. Y entonces la iglesia se levantará en adoración. Y por eso hay que decirlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo, mis hermanos. Esa relación con nuestro Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hermanos, el mundo está viviendo emociones muy terribles, productos de la tecnología que nos provoca estrés, nos está haciendo gran daño la tecnología, mis hermanos. Las redes sociales le ha provocado a los hogares las siguientes consecuencias. Esas tecnologías, esas redes sociales, fíjense las consecuencias que está produciendo las redes sociales. Primero, está ocupando nuestras mentes, la está atrapando, pero no solamente ocupa nuestras mentes, la está alterando nuestras mentes, el comportamiento social y desgraciadamente esto incluye a nuestras iglesias, mis hermanos. Es porque esas redes sociales alteran nuestra mente, nos aceleramos y con ese acelere que vivimos, que estamos viviendo, nos volvemos adictos a la tecnología por medio de la comunicación. Pero lo paradójico, mis hermanos, es que estamos en las redes sociales y estamos ansiosos ahí en las redes sociales. Estamos irritables, estamos solos, pero estamos tan solos porque en una reunión todos con el celular, en tu casa, en tu hogar, ves a sus niños, parece que hay comunicación, pero cada quien está en su mundo. Parece ser que estás en comunicación, pero estás aislado. Soledad. Vivimos en compañía de la soledad con estas terribles redes sociales. La angustia y la depresión, ya lo hemos dicho muchas veces, son los trastornos emocionales más frecuentes que afectan a la población mundial. El que no está angustiado, estresado, ansioso, está deprimido. El mundo y la iglesia, mis hermanos, se estresan a raíz de eso. La tecnología cibernética nos deprimió, nos está deprimiendo, nos está causando insomnio. En la noche, a las 11, 12, 1 de la mañana, con el celular. Nos levantamos con el celular, no dormimos por estar con el celular. La gente no está durmiendo por estar pegada a las redes sociales. Y esto, desgraciadamente, está incluyendo también a nuestros niños. Tremendo, mis hermanos. A nuestros hijos. Óigalo bien. A nuestros hijos. Y uno, bueno, pues lo ve también en algunas iglesias. Ahí viendo los partidos de fútbol en la iglesia, viendo dibujos animados en la iglesia y en pleno sábado viendo cosas que no alaban al Señor. El sábado. Y no dormimos. Y ojalá tomáramos estos dispositivos como herramientas bíblicas, que bueno, realmente mucha gente lo hace y lo está haciendo y hay que decirlo. Y lo usan para estudiar la Biblia, para sus lecciones, para su devocional. Está bien, estupendo, qué bueno. Al final de todo esto, la tecnología nos está haciendo nuestra vida infeliz, nos está haciendo infelices. Entonces, tenemos una iglesia atrapada en el trabajo, una iglesia atrapada en las deudas, una iglesia atrapada en el celular, una iglesia atrapada en las redes sociales, una iglesia infeliz.
pero soy cristiano. Soy cristiano. Y esos cristianos infelices, con insomnio, deprimidos, estresados, Dios les dijo, vayan y salven al mundo, y vayan y cuénteles todo lo que está ocurriendo en sus vidas. Esta, mis hermanos, es la razón. Esta es la razón. Esa es la razón. Y tenemos que empezar a reaccionar, mis hermanos. Tenemos que empezar a reaccionar, a revertir este efecto. ¿Quién es? El papá, la mamá, yo, los hijos. Todos estamos inmersos en esta situación tan importante de la misión que Jesús nos encomendó. Entonces vamos a romper esta cadena. Y en esta noche, mis hermanos, yo les tengo una solución para eso. Dios les tiene una solución para revertir toda esta situación. Vayamos al Salmo 95:6. La solución del día de hoy es: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Tremendo. El altar, mis hermanos, el altar, el espacio de comunión, el momento de la adoración. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Está comprobadísimo que 30 minutos de comunión con Dios produce todo el efecto contrario de lo que causan las redes sociales. 30 minutos, estudiar, orar, estar en relación con Dios, en comunión con Dios. Primero, ¿cuáles son los efectos que causa esa relación en el altar, esa comunión con Dios, esa adoración? Número uno, cuando tú dedicas al menos 30 minutos de comunión con Dios, produce el siguiente efecto. Número uno, en ese momento de comunión con Dios, Dios te calma la mente, tranquiliza tu mente, tranquiliza tu corazón. Segundo, disminuye la soledad, porque ya no estás solo, estás con Dios. Y el que tiene una comunión con Dios, se le disminuye la soledad, aprende a conectarse con otros. Algo comienza a pasar en su corazón y en su vida. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que tenemos que compartirlo. Nos sentimos tan contentos, tan felices, que esa alegría nos desborda para contársela a otros. Tercer efecto de un culto diario: reduce el estrés, reduce el sistema de presión que hay en nuestra vida. Cuarto, aumenta la paz, tranquilidad. Hay paz en la casa, hay paz en tu corazón, hay paz en la iglesia, tranquilidad. Quinto, satisface las necesidades emocionales porque te llena tu mente, llena tu corazón. Y algo muy importante, te llegan las bendiciones, mis hermanos. Y finalmente, el culto familiar, la relación con Dios, la adoración de Dios en el altar, me hace feliz. Me hace feliz. Y no solamente te hace feliz, sino que hace sentirte feliz. El culto de comunión es lo que sus hijos y mis hijos necesitan. Salir de ese celular, salir de las redes sociales y de sumergirse en la comunión con Dios. Por eso en esta noche repetimos el mensaje principal de este tema. Es urgente que la iglesia adventista tenga su altar. Y un altar es un espacio físico, repito, un escritorio, una lámpara, una Biblia, un cojín para arrodillarse, el tiempo, un tiempo para ir al Señor. Por eso yo quiero que anotemos hoy la segunda frase de hoy. La primera, mi casa y yo serviremos a Jehová. La segunda,
Anótenle, por favor, ahí si tienen un lapicito, una pluma, anoten la segunda frase del día de hoy. Dice, Señor, tú tienes el primer lugar en mi vida. Escríbanlo. Señor, tú tienes el primer lugar en mi vida. Hermanos, hoy tenemos que hacer un intercambio, mis queridos padres. Deberíamos de poner más ese celular en la canasta. Cuando llegue ahí todos, aquí van a dejar el celular todos, vamos a convivir, vamos a tener una comunión con Dios. Saben, mis hermanos, nuestros hijos se están perdiendo, nuestros hijos se están pervirtiendo. Han salido estudios que a través de las redes sociales y nuestros hijos están perdiendo la identidad del sexo. Es tremendo, es una perversión total. El enemigo lo muestra a través de las redes sociales. Es tan interesante o tan malo, mis hermanos, cómo los esposos están siendo infieles por estar viendo ese bendito celular, entre comillas. Las esposas también están siendo infieles con pensamientos, cosas, ¿sí? Y saben una cosa, mis hermanos, el diablo nos desconectó con Dios. El diablo nos está desconectando con Dios. Por eso es el momento de reflexión para reconectarnos con Dios. El diablo nos desconectó con Dios, pero es el momento que nosotros nos reconectamos. Escríbalo por ahí. Escríbalo, por favor, por ahí en una hojita. Señor, tú tienes el primer lugar en mi vida. Tú lo tienes, Señor. Ahora, este antídoto es el momento de la comunión. Por eso, según las estadísticas que mencionamos, no está pasando nada en nuestra iglesia. En una iglesia sin adoración, en la iglesia no está pasando nada. Y esta es la razón por qué la gente llega tarde a los cultos los sábados. Es la razón por qué no diezmamos y no ofrendamos. Es la razón por qué la gente se retira de nuestras iglesias. Es la razón por la cual el sábado en la tarde no vamos a las cosas, nos vamos a las cosas pecaminosas y no asistimos al culto joven. Vamos a cambiar eso, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Empiece por usted, empiece por su casa y luego sigamos por nuestra iglesia, pero con amor, con Cristo en nuestros corazones, mis hermanos. Y tengamos una reacción en cadena, repito. Primero yo, luego mi familia, luego la iglesia. Por eso debemos de hacer vigilias colectivas y en esas vigilias hacer planes serios de trabajo para que nuestros vecinos, nuestra comunidad, incluirlos en planes, en dar testimonio con nuestros vecinos en la colonia. Necesitamos dar un seguimiento responsable a nuestros planes y traer nuevos conversos y tener nuevas iglesias, mis hermanos. Ese es el trabajo, el desafío y el reto para nosotros en este año que inicia. Se vale soñar. En el nombre de Jesús, se vale soñar. Todo es posible. Lo que para el hombre es posible, es imposible. Para Dios es posible, mis hermanos. No hay otra forma. Mis hermanos, el tiempo se nos terminó. Esta historia del mundo se está terminando, mis hermanos. Salgamos de nuestra zona de confort. Digamos hoy hacerlo y miren el resultado. Si hacemos esto, miren el resultado. Si nos reconectamos con Dios, si adoramos a Dios, si volvemos al altar de Dios, miren los resultados. San Juan 18, 16 y 18. Dice la palabra de Dios. Dice en San Juan 18, 16 y 18. Dice, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también uno de ellos que estaba
de pie, estaba Pedro ahí con ellos calentándose y le dijo, Pedro, ¿tú eres de la gente de Jesús? Ay, mis hermanos, cuando la gente convive con Jesús, se llena de Jesús, lo transmite, ves la cara de Jesús. La gente veía en los rostros de los discípulos a Jesús. Habla como Jesús, piensa como Jesús, actúa como Jesús. Tal vez nos esté pasando lo mismo que Pedro, que en este momento estemos negándolo. Nuestro corazón está lleno de Jesús, pero algo está pasando en nuestros corazones. Si estamos negando a Cristo como Pedro, comencemos con nuestro altar familiar. Vamos a cambiar esta situación, mis hermanos. Vamos a hacer un intercambio, menos celular, menos series, menos películas, menos televisión y más comunión. Con eso termino. Amén. Por allá en Hechos, capítulo 11:26, Hechos 11:26, si tienen sus Biblias, la cita dice, Hechos 11:26, dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿por qué les llamaron cristianos? ¿Por qué los llamaron cristianos? Ay, mis hermanos, porque cuando convives con Cristo, amas a Cristo, adoras a Cristo, te relacionas con Cristo, mis hermanos, por eso los llamaron cristianos, porque se parecían a Cristo, porque se parecían a Cristo. Hoy es el día, mis hermanos. Usted ya debió de haber separado un espacio en su casa para hacer su culto de adoración. Su altar de adoración ya lo debe de haber terminado en su casa. Y si no lo ha hecho, sepárelo y haga su altar. En su casa, en la casa de todos, hay un cuarto de baño, ¿no? Y ve la casa, aquí, vas al cuarto de baño, aquí, pues es para bañarme. ¿Sí? Ven una cama para dormir. ¿Qué hace aquí? Aquí dormimos. Ven un comedor. ¿Qué hacen aquí? Pues aquí comemos. Papi, ¿y ese espacio? Oye, hermano, familiar, ¿y ese espacio que hay ahí? Ahí, en ese espacio, adoramos a Jesús. Ahí en ese, y no es para presumir ni nada. ¿Se imaginan qué hermoso es que cuando estén ustedes o estemos en nuestro cuarto de guerra, ¿verdad? Como le llaman algunos, o nuestro altar adorando a Jesús? Y mencionan muchos que cuando tengamos ese altar, pongamos siempre un himno, siempre el mismo himno, para que todos identifiquemos que cuando vaya a empezar ese himno, cuando esté sonando ese himno, ya vamos a ir todos a adorar a Jesús. Tremendo, hermoso. Una silla, una mesa, lápiz, escritor, una lámpara, y una cartulina, les decía, una cartulina ahí, con 3 frases, una cartulina ahí donde van a escribir 3 frases. Mis pedidos de oración personal, mis oraciones por otros, y abajo, oraciones contestadas. Y están anotando. Y al estar orando, al estar en comunión ahí, ven ustedes la lista, voy a orar ahora por el hermano Mario, que ya se le quite la ciática, que esté mejor. Voy a estar orando por enfermos, voy a estar orando por... Y se llenó ese papel en blanco, lo dobla, lo guarda y pone otro. Que ese sea su estilo de vida. Y tus amigos y familiares, cuando vienen a tu casa y te pregunten, bueno, ¿y ese espacio qué es? En ese espacio es donde yo me encuentro con Jesús, donde mis hijos se encuentran con Jesús. Y primero, tiene que separar ese espacio y luego el horario. ¿A qué horas en la mañana y a qué horas en la tarde? A madrugar y a cerrar la noche. Y hagamos esa expansión en cadena. El tema de hoy es una iglesia en adoración. Y una iglesia en adoración es una iglesia poderosa.
Es una iglesia en la que se va a derramar sobre ella el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo. Y mis hermanos, hagamos lo que no estamos haciendo. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Yo quisiera invitarles hoy, mis hermanos, si ustedes me lo permiten primero, a que pidamos perdón. Pidamos perdón. ¿Usted se imagina las veces que tomamos el celular en la mano? En nuestra mano y no tomamos la Biblia. ¿Cuántas veces tomamos nuestro celular en vez de nuestra Biblia? A menos que mucha gente pues sea su herramienta de trabajo, ¿verdad? Pues está bien. Pero yo quisiera humildemente que pidiéramos todos en esta noche perdón, mis hermanos. Le hemos dedicado más tiempo a las películas, al teléfono y a otras cosas. Y no a ti, Señor. Perdón, Señor. Pida perdón. Perdónanos, Señor. Reúna a sus hijos en la casa. Algunos viven con sus hijos adultos, adolescentes, niños pequeños, que se han vuelto rebeldes, se han vuelto desafiantes. Niños, hijos con conflictos. Oren por sus hijos, mis hermanos. Tengan fe. Oren por sus hijos, que ellos se unan a la oración. Invítelos al altar de oración. Y la última frase de esta noche es: en la iglesia, en mi iglesia, en nuestra iglesia, adoraremos para recibir poder. Dígalo ahí en su mente. En la iglesia, en nuestra iglesia, adoraremos para recibir el poder. Hay una frase que dice que cuando la mano del feligrés se extiende al cielo con fe, llega el brazo poderoso de Dios y lo toma y lo hace omnipotente. Cuando la mano del feligrés se levanta con fe al cielo, viene la mano de Dios y lo toma y lo llena de poder, lo hace omnipotente. En la iglesia adoraremos para recibir el poder. Como iglesia adoraremos para recibir el poder. El Espíritu Santo está esperando eso para darnos su poder. Como en el Pentecostés, mis hermanos, un pueblo unido, orando, estaban llenos de amor, llenos, y el Espíritu Santo está esperando eso nada más para que sea derramado sobre nosotros como iglesia. Apoyemos a nuestro pastor, apoyemos a nuestros ancianos, apoyemos a nuestros líderes y cambiemos esto, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús.